a nivel legislativo, aún el Estado peruano tiene que precisar varias cosas. Yo he mencionado que ya el tipo penal del artículo 320 del Código Penal se ajusta de mejor manera a los estándares internacionales, no plenamente, pero se ajusta, pero quedan cosas pendientes. Por ejemplo, el Estado peruano ha ratificado el Estatuto de Roma, es parte del Estatuto de Roma, pero no ha implementado las disposiciones del Estatuto de Roma. Entonces, el Estatuto de Roma permitiría, por ejemplo, que el delito de desaparición forzada se reconozca como un delito que es imprescriptible, ya no se aplican los plazos de prescripción. Y también precisaría, por ejemplo, o aclararía cuáles son las reglas de atribución de responsabilidad penal internacional o de responsabilidad penal en sede interna. Permitiría reconocer que el delito de desaparición forzada tiene un carácter continuado, que también puede resultar en crímenes de lesa humanidad, etc. Entonces, ahí hay una deuda pendiente del Estado a nivel legislativo. Pero otra gran deuda pendiente del Estado a lo largo de todas estas décadas ha sido encontrar a las personas desaparecidas y darle respuestas a los familiares. A la fecha, lo que se ha determinado más o menos a nivel estadístico es que como parte del periodo de violencia, del conflicto armado interno que tuvo lugar en nuestro país entre los 80 y el año 2000, aproximadamente 21.000 personas, un poco más tal vez, pero alrededor de 21.000 personas han sido víctimas de desaparición forzada. Y sobre estas personas, o sobre la mayor parte de estas personas, no hay información sobre qué pasó. Los familiares no solamente no saben qué les pasó, sino que no se han encontrado sus restos, no se han identificado los restos, no se han restituido los restos para que los familiares, de acuerdo a sus propios valores, costumbres y cosmovisiones, puedan darle sepultura, por ejemplo. Entonces, en el año 2016 es cierto que existió una iniciativa del Estado de atender esta tarea pendiente. ¿Y a qué me refiero? A que en este año, en el 2016, se creó la ley 30470, que es la ley de búsqueda de personas desaparecidas, y que es una ley que es importante porque hasta ese momento las desapariciones forzadas se abordaban desde el ámbito de lo penal, es decir, tenía que existir una denuncia de parte de la Fiscalía, una investigación judicial que eventualmente pudiera terminar en un proceso judicial. Pero en el año 2016, cuando se crea esta ley, se crea un proceso de búsqueda con enfoque humanitario, es decir, un proceso que tiene por objetivo aliviar el sufrimiento de las personas que siguen buscando a sus familiares a través de la búsqueda para la identificación y para dar respuestas a los familiares. Esta ley fue posteriormente complementada con un plan nacional de búsqueda y el proceso que más o menos existe a la fecha es que, bueno, en el 2017 se creó la Dirección General de Búsqueda, que es un órgano de línea del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que concentra el proceso de búsqueda de personas desaparecidas y que a la fecha ha tenido ciertos avances que voy a comentar en unos segundos, pero solamente quisiera decir que la ley en sí misma representa una victoria. ¿Por qué? Porque la ley es resultado del impulso de organizaciones de familiares exigiéndole año tras año al Estado que atienda esta deuda pendiente. Entonces la ley, digamos, es la victoria de estos familiares, de estas víctimas, haciendo un trabajo fuerte de incidencia para que el tema no salga de agenda, a pesar de que son desapariciones que tienen entre 20 y 30 años de haber sucedido. Y también es una victoria porque finalmente reconoce que el Estado tiene una obligación de buscar. Ya no es una buena práctica, ya no es una liberalidad del Estado, es una obligación hacerlo. Y refleja también cómo el sistema interamericano puede ser un aliado. El sistema interamericano ha resuelto varios casos de desaparición forzada en contra del Estado peruano, tanto a nivel de Comisión Interamericana como de Corte Interamericana. De hecho, el caso del estudiante Ernesto Castillo Páez es uno de los casos emblemáticos resueltos por la Corte Interamericana y que sienta estándares concretos y obligaciones y mandatos concretas que recaen sobre el Estado peruano.
Entonces, también podemos ver cómo el sistema interamericano funciona como un aliado que impulsa finalmente que exista al día de hoy esta ley de búsqueda de personas desaparecidas y este plan de búsqueda de personas desaparecidas. La tarea es ardua, es larga, queda muchísimo por hacer. Los avances son muy iniciales a la fecha y de hecho es una tarea que va a tomar muchísimo tiempo, pero refleja ya de alguna manera el sentar las bases para que el Estado pueda hacer frente a esta obligación de buscar a las personas desaparecidas, a los peruanos y peruanas desaparecidas, y aliviar de esta manera el dolor de los familiares que siguen buscando sin descanso, sin tregua a sus familiares. Son algunos alcances que he querido compartir con ustedes sobre el delito de desaparición forzada y cómo se ha venido atendiendo en nuestro país. Muchas gracias.